Yo desde hace muchos años he estado hablando de la lectura de los signos de los tiempos, ¿verdad? De lo que está pasando a nivel político, a nivel social, a nivel religioso, evidentemente, de fanático, pesimista, mete miedo, no me bajan, ¿verdad? La cuestión es que conforme han pasado estos años ya se están viendo muchas cosas que yo había anunciado, y no es que me la dé de profeta, simplemente es cuestión de una sencilla lectura de sentido común. Hombre, si me dicen que hay un animal y el animal tiene 2 patas, 2 alas, pico y hace cuacuá, digo, yo no necesito un máster de Harvard, un doctorado en Harvard para decir que eso es un pato, ¿verdad? Pero pese a eso, se me decía eso, pesimista, fanático, quieres meter miedo, etc. Y ya muchas de las cosas que yo he venido diciendo, ahí están. Ahora bien, el video no es para volver a seguir diciendo esto, aunque lo seguiré diciendo cuando sea necesario, sino que me da gusto ver en las redes sociales y voy viendo que muchos ya van entendiendo esto. Quizá por los desastres naturales que están pasando, terremoto aquí, terremoto allá, ya están anunciando de que posiblemente otro terremoto acá y otro acá en México, aquí en California, entonces guerra aquí, guerra allá, crisis económica aquí, crisis económica allá. Entonces, ante todo esto, evidentemente muchos han despertado y se han dado cuenta que no se trata de ser pesimista, sino de ser realista. ¿Cómo estamos como humanidad? ¿Y hacia dónde vamos? Entonces, a estos que se han dado cuenta, yo primero les felicito que hayan abierto los ojos. Les van a venir con el cuentico o con el cuentito, para aquellos que quieren que lo diga como en mexicano, de que guerras ha habido siempre, enfermedades ha habido siempre, terremotos desde que el planeta es planeta ha habido. Y dicen una verdad, pero es una verdad a medias. Déjenme les cuento por qué. Voy a hacer rápido una síntesis. Miren, terremotos y desastres naturales siempre los ha habido. Desde que el planeta es planeta siempre los ha habido. Pero la gran diferencia es que muchos de los desastres naturales que hoy estamos teniendo, por ejemplo los terremotos, ya sabemos que no todos los terremotos están siendo por el movimiento natural de las placas tectónicas, sino por el fracking que hemos hecho en la Tierra por sacar petróleo, gas, etcétera, y tantas cuestiones de ciertas empresas. Que todo sea por el business, sobreexplotan este planeta que no es nuestro. Sabemos que como creyentes somos administradores, y por ser administradores tenemos que obedecer al dueño que nos ha puesto a administrar esto, bajo el orden que Él ha querido. Y como no lo hemos hecho, pues ahí tenemos un desastre de planeta, ¿verdad? Aquí rápidamente me desmarco de los ambientalistas que hacen de la Tierra casi un dios. No, yo me desmarco de ese tipo de cuestiones, lo cual no quita que verdaderamente reconozcamos la visión cristiana del cuidado del planeta. Ahora bien, guerras. ¿Siempre las ha habido? Siempre las ha habido. Pero ¿quién me va a poder negar que las guerras de hoy son más letales? Hoy tenemos las armas nucleares necesarias para reventar el planeta. Basta que uno de estos jefes locos empiece a hacer eso. Es decir, sí, ha habido guerras, pero las guerras que estamos teniendo ciertamente son guerras, además con diferentes propósitos, porque no todas las guerras del pasado son malas, hay guerras justas, pero bueno, eso es un tema para otro video. Lo que sí podemos ponernos de acuerdo, y si no sería necedad del que negara esto, es de que hoy las guerras son más letales, potencialmente muchísimo más destructivas, con menos esfuerzo. Entonces no estamos hablando de los mismos tipos de guerra. Siempre ha habido guerras, pero las guerras de ahora son otra cosa. Apostasía.
Bueno, siempre ha habido apóstatas desde desde las primeras persecuciones de los primeros siglos, hubo siempre apóstatas. Pero las apostasías de hoy es muy diferente y mucho más grave. ¿Por qué? Porque es una apostasía de creyentes, y no estoy haciendo un pleonasmo, no, van a ver a qué me refiero. Mira, si la persecución que están pasando nuestros hermanos sirios e iraquíes se viniera para acá, para América y Europa, que supuestamente somos países cristianos o mínimo creyentes en Dios, yo quiero ver cuántos de los que decimos creer en Dios tenemos los pantalones necesarios para poder poner el cuello ante el sable del islamista, como lo han puesto los mártires de Siria y de Irak de esta actualidad. Ni siquiera estoy hablando de los mártires de hace 100, 300 o 500 o 1000 años. No, de ahora. Ahora están derramando la sangre. No me contestes. Si tú crees en Dios, pregúntate, ponte en los zapatos. Ponte en los zapatos de un sirio, de un iraquí, de lo que está pasando por defender su fe, por permanecer firme a su fe, y me dirás si verdaderamente tienes fe. O no es que de casualidad ya hayas apostatado. Y eso es el peligro. El peligro es creerse creyente cuando en realidad ya no lo es. ¿Por qué? Porque imagínate que a ti te mandan a la guerra con un rifle, pero tú solito. Hombre, como tú vas solito, nomás tienes un rifle, tú guardas las municiones, sabes en qué gastarlas, estás contra todo un ejército, te escondes, haces esto, pero vas avisado de que tienes poco. Pero ¿qué tal aquel que va a la guerra creyendo que tiene un ejército atrás, creyendo que en las bolsas trae municiones y pistolas y toda la cuestión, y nada, que va desnudo y atrás ni el aire? ¿Cómo terminará ese? Igual al primero lo mata también, pero va avisado, va consciente. Este otro cree que va preparado, pero a la hora de la hora se dará cuenta, no solamente tendrá que sufrir el ir solo, sino el no ir preparado y la decepción de creer que estaba preparado. Entonces, en este sentido, la apostasía que estamos teniendo en este momento es mucho más grave, porque tenemos naciones cristianas, entre comillas, tenemos iglesias y cristianos, entre comillas, que a la hora de la hora, cuando se venga y se ponga esto más fea, pues se va a dar cuenta que en realidad no eran ya cristianos, eran apóstatas. Y este tipo de apostasía sí es muy de la actualidad. Antes, a lo menos, si nos vamos no tan lejos, unos 500 años, etc., las apostasías mínimo venían por aspecto ideológico. Pero no, hoy la apostasía es una apostasía de creyentes que creen, pero en realidad ya han apostatado. Entonces, última, problemas sociales siempre los ha habido entre los matrimonios y las familias, claro, siempre ha habido. Pero el índice de divorcio que tenemos hoy nunca lo ha habido. Y más aún, deja de los divorcios, deja de los problemas que pueda tener una familia y un matrimonio. Hoy hemos puesto bombas en lo que significa el matrimonio y la familia. Eso nunca había pasado. Así que los conflictos de la familia y del matrimonio de antes no son los mismos de ahora. Siempre los ha habido. Pero hoy estamos luchando para poder defender lo que implica ser matrimonio, lo que implica la familia. Y peor tantito, que hacer esto es verte condenado de por abajito a que te digan homofóbico, a que te digan intolerante, por bajito, porque ya hemos visto en países que la gente ha terminado presa por esta razón. Entonces, que me digas que los problemas hoy del matrimonio, de la familia, que son la célula de la sociedad, y la sociedad siempre estará como está la familia, que siempre los ha habido, de acuerdo, pero hoy
Esto no tiene registro en la historia de la humanidad. Ahora bien, me alegro entonces que hayas abierto los ojos. Pero estoy haciendo este video por una cosa. Porque estoy viendo entre los creyentes que están abriendo los ojos, que están reaccionando con miedo. Ay, Dios mío. O sea, nos salimos de una para meternos a otra, ¿verdad? O sea, damos un paso y damos 3 para atrás, ¿verdad? Con miedo, con ansiedad. Se está reaccionando con miedo. Y fíjense, esto va hasta en nuestra contra. Porque simplemente en el tema del terrorismo, ellos ya se dieron de cuenta del miedo que hay en Occidente. Les voy a leer rapidito algunos textos que se tradujeron del video que sacó el islamista Hisham Chaid, un belga que tiene desde el 2013, que se unió a ISIS junto con su esposa, y en ese video se proclaman como los autores del atentado en Bélgica, el atentado terrorista. Miren lo que dice este hombre. Pongo el contexto. Yo entiendo que este es un criminal, yo entiendo que por más que mencione a Dios, esto no puede ser de Dios, este es un fanático religioso. Póngale lo que ustedes quieran, pero nos va a decir una verdad en Occidente. Y el que diga que este hombre no está diciendo una verdad, que me lo compruebe. Dice este compadre, este terrorista. Primero dijo que esto de Bruselas en Bélgica era apenas un aperitivo. Dice, luchamos contra los cruzados, implantaremos en sus corazones el terror. A veces me gustaría decirle ya a los yihadistas, por favor, no nos digan cruzados. Si desde las mismas iglesias, ya no de los salones de escuelas y de los gobiernos, hemos sacado los crucifijos, las cruces de cruzados, tenemos cero. Entonces, pero ellos todavía se recuerdan aquellas batallas de los verdaderos cristianos que defendían la fe. Que hubo abusos en las cruzadas, los hubo, pero los propósitos de muchas cruzadas, de muchas de estas batallas, si no hubieran ganado los cruzados, esto que estamos pasando del yihadismo ya lo hubiéramos pasado hace rato, y tú y yo estuviéramos en este tipo de, yo no sé llamar, dictadura, tiranía, o yo no sé ni cómo llamar a esto que quieren implantar estos yihadistas, ¿verdad? Entonces ya lo tuviéramos de hace rato. El problema es que ahora de cruzados tenemos poco, ¿verdad? Pero bueno, ellos nos siguen diciendo así. Dice Hisham Chaid, nos bombardeáis con vuestros aviones a diario sobre los cielos del Estado Islámico con todo tipo de armamento. La pregunta es, ¿habéis obtenido algún beneficio? Mirad cómo viven los musulmanes a pesar de las bombas que enviáis a diario. Viven contentos. Las tradiciones continúan. Los niños ríen y juegan en los jardines y los mujahidines, a pesar de ser bombardeados, continúan uniéndose al Estado Islámico. Pero una operación de nosotros los ha llenado a ustedes de terror. Os ha llenado de terror. Vuestras fronteras ahora están cerradas. Y seguís viviendo aterrorizados. Habéis declarado el nivel de alerta 4, el más alto. Mirad cómo vivimos y mirad cómo vivís. Nosotros vivimos con dignidad, vosotros con miedo y sin dignidad. ¿Sabéis por qué? Porque Dios está con nosotros y nos guarda. Dirijo esta carta al fallido gobierno belga, y ya ahí se desata en muchas cuestiones, cita cuestiones del Corán, vuelve a amenazar, así como matan a nuestras mujeres, mataremos a las suyas, así como matan a nuestros hijos, mataremos a los suyos, etc. ¿verdad? Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que ellos ya identificaron que por mucho aviones y bombas que se les aventemos, en Occidente nos estamos haciendo pipí del miedo. Nos estamos haciendo del baño. Occidente, América y Europa, delante de estos terroristas, aunque nos queramos hacer los machitos, en realidad ya olemos a caquita. Entonces,
Y es por una razón. Estamos peleando simplemente bajo una perspectiva ya de venganza, que es una forma de miedo, déjenme les digo, la venganza. Pero que creyentes vean todo este panorama y se apaniquen, se llenen de miedo, hay algo mal. Si se está reaccionando con miedo, eso es prueba de que no hay fe. Cuando yo hablaba de esto y me decían, tú nos quieres meter miedo, yo decía, entonces, ¿para qué hijos de sus jijurria Jesús resucitó? ¿Para qué? No creemos en un Cristo vivo, que no significa que te va a librar del mal. Pero el cristiano ya no tiene temor a la muerte ni a la persecución. Lleva vida eterna desde su bautismo dentro de ella. Y nos venimos con miedo. Si no crees que el miedo en este sentido es carencia de fe, vamos a las palabras de Jesús. Están en la barca, Jesús descansando, viene la calamidad, la tormenta, lo despiertan y Jesús, ya cito el texto de Marcos, en el capítulo 4, dice, él, Jesús, habiéndose despertado, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. El viento se calmó y sobrevino una gran calma. Y les dijo, ¿por qué están con tanto miedo? ¿Cómo? ¿No tienen fe? Ve la relación que hace el Señor. ¿Tienes miedo? No tienes fe. Una cosa es el temor preventivo. Hombre, si yo voy en el techo caminando por la orillita, me da un cierto temor que es preventivo, de prudencia. Pero el miedo paraliza. Entonces, muy bien si te estás dando ya cuenta de lo que estamos viviendo y de lo que se nos viene. Pero muy, muy mal si lo que te saca a ti es o miedo, tal cual, en estado natural, o en estado camuflado, empaquetado, a manera de venganza y de odio. Los dos son miedo. Y Occidente nos estamos orinando de miedo ante lo que está pasando en el planeta, ante los terroristas, ante todo esto. Los que se quieren dar cuenta de esto y los que no se quieran dar cuenta de esto, ellos no es que estén orinados, ya están orinados hace rato. ¿Por qué? Porque estos ingenuos, los que no se quieren dar cuenta de esto, es como que dicen, no voy a ir al doctor para que no me diga que tenga cáncer. Sí. Y con eso se te va a quitar el cáncer, ¿verdad? En esas estamos. No me quiero alargar, así que voy a ir súper rápido en esto. ¿Cómo puede ser entonces que un cristiano tenga miedo si Cristo ha resucitado? Tiene muchas implicaciones y muchas respuestas a esta pregunta. Quiero dejar una muy básica, y es responsabilidad de nosotros en la iglesia. Nos hemos enfocado por un evangelio de la abundancia, del bienestar. Lo importante es Cristo resucitado, claro, te lo acabo de decir, Cristo resucitado, pero cortamos, desmembramos el misterio de la resurrección con el de la crucifixión. Y cuando alguien tiene la resurrección del Señor y no está unido a la crucifixión de su Señor, esa resurrección es una caricatura. Le va a alcanzar para sentirse bien, pero cuando vengan estas cosas, de ahí ya no le alcanza. El mismo Señor, si el misterio de la pasión y muerte, la crucifixión de nuestro Señor, no fuera uno solo junto con el de la resurrección, no son dos diferentes, es uno solo, entonces explíquenme por qué el Señor, con cuerpo resucitado, un cuerpo resucitado debe estar pulcro, limpio, completamente, y Él quiso permanecer con las 5 llagas, como para que nos dijeran, no caigan en la tontería de creer
que ustedes están conmigo en mi resurrección si no han pasado por la pasión. Ahí tenemos los frutos de una evangelización superficial. Una evangelización comodona que llena estadios, que llena eventos, que mucha sanación, mucha liberación, pero no estamos ayudando a la gente a unirse a Cristo crucificado. Por lo tanto, la resurrección que van a experimentar es una resurrección de 3 pesos, que se les va a acabar cuando vengan realmente este tipo, bueno, ya tenemos este tipo de persecución, pero cuando se incremente, cuando esto verdaderamente se sacuda. Y los responsables somos nosotros. Por eso la gente, cuando escucha estos temas, está teniendo miedo. Y luego te da hasta ganas de decirle, ¿miedo de qué? ¿Qué no es Dios? ¿Qué no ha vencido la muerte? Tienen una caricatura de cristianismo. Se nos ha olvidado lo de San Pablo. Yo predico a Cristo y Cristo crucificado. Y dice más San Pablo, que es necedad para los judíos y locura para los gentiles. Yo tendría que decir, también es locura ya ahora para cristianos. Predicar a Cristo crucificado ya es locura. A mí me han cerrado puertas de templos, de parroquias, etc. Me han llegado hasta a correr por predicar a Cristo crucificado. Pues ahí tenemos. Que los que empiecen a abrir los ojos ante esto, en vez de quedar firmes, en vez de como los primeros mártires decir, Señor, aquí estamos, estoy listo para morir en el día a día o en el martirio. Y me alegro de poder dar mi vida en la vida ordinaria o en el martirio, porque entre más grande es la persecución, más grande es la muestra de amor que te voy a presentar. No, nuestros cristianos, los que abren los ojos, les está entrando miedo, terror, pánico. Solución. Habría muchas cosas, quiero solamente enfocarme en una cosa. Muchas de estas cosas, la tierra necesita paz, la sociedad necesita paz, la fe, la iglesia necesita paz, los países necesitan paz. Pero se nos olvida que Jesús mismo nos dijo, yo les doy mi paz, pero no se las doy como la da el mundo. Hay una paz del mundo. El problema es que estamos buscando esa. Esa paz la puedes encontrar, disculpen la ironía, en un spa, con un masajito, teniendo dinerito, no teniendo preocupaciones. Como a ti todavía no te cae una bomba, pues tú estás tranquilito. Esa paz es de 3 pesos, es del mundo, se acaba. El mundo te la da y el mundo te la quita. Creo que la solución es mirar verdaderamente que la paz que necesitamos es la paz de Cristo. Y la paz de Cristo, dice San Juan Pablo II, no es la ausencia de conflicto, de tribulaciones, sino el gobierno de la gracia sobre esas tribulaciones y esos conflictos. Ahí la clave. El mismo San Juan Pablo II llegó a decir en Chile, si no mal recuerdo, el ser humano puede construir un mundo sin Dios, pero tarde o temprano ese mundo se le vendrá encima del propio hombre. ¿Qué es lo que estamos pasando? Tenemos que buscar el gobierno de la gracia, el orden de Dios, te quepa o no te quepa en la cabeza. Si no te cabe en la cabeza y quieres hacer lo que se te pegue a la gana, si tú quieres ser Dios de ti mismo, pues entonces no te quejes de las consecuencias, que ahí estás viéndolas, ¿verdad? En la primera carta de Pedro, dice San Pedro en el capítulo 3, ¿y quién les hará mal si se afanan por el bien? Mas, aunque sufrieran a causa de la justicia, dichosos ustedes. No les tengan ningún miedo ni se turben, al contrario, den culto al Señor Cristo en sus corazones, siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Y aquí, con esto, quiero desmarcarme de aquellos, les respeto,
que también están hablando de conversión, que eso es básicamente recibir la gracia, ¿verdad? Convertirte. Y muchos están diciendo, si no se convierten vendrá el terremoto, si no se convierten, etc. Yo me desmarco de ese tipo de mensaje. Yo te digo, si no te conviertes, venga o no venga terremoto, tu vida es un desastre. Él es la vida. Él llegó a decir, yo soy el camino, no dijo un camino, el camino, la verdad, no una verdad, la verdad y la vida. La vida. Quien no está en Él no está viviendo, está sobreviviendo. Entonces, cuidado también, yo les diría, con ese tipo de predicación que ante ahorita que está pasando todo esto, eso sí, de alguna manera yo creo que quieren meter miedo, ¿eh? ¿Por qué? Porque o te conviertes o viene el terremoto. Mira, alguien con una fe madura, que venga el terremoto, que no venga el terremoto, que venga la persecución, que no venga la persecución. A mí me interesa estar unido a mi Señor. Eso es por lo que vivo. Y como es lo más grande, si no viene terremoto, estaré sirviendo y amando y donándome. Pero si viene, igual, mi vida es de Él, le pertenece. ¿A qué le tengo miedo? Es hasta un poquito cansón estar metiendo ese tipo de espiritualidad de que o te conviertes o te va a caer un coco en la cabeza. Espérate. Conversión. Pero no para evitar males, ni para pretender sacarle milagritos al Señor, que eso es donde las iglesias están llenas. Cuando te predican un Dios que te va a dar sanación, liberación, abundancia en esto, abundancia en el otro, ahí estamos, y llenamos estadios, y llenamos congresos. Y ya vemos, a la hora de la hora reaccionamos con miedo. La conversión implica no justificar el pecado. Hay pecados muy duros que vienen de heridas muy profundas de uno y cae y uno cree que nunca lo va a poder vencer porque se levanta y vuelve a caer. A esos yo les digo lo que también de la primera carta de San Pedro, si no mal recuerdo. San Pedro dice, estén velando porque el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, ni siquiera dicen gánenle, resistidle. En paz descanse el padre Castellani, por eso decía, así como estamos, y eso lo decía décadas atrás, si él estuviera viendo lo que, bueno, lo está viendo, pero si estuviera aquí y ahora contemplando lo que está pasando, yo creo que con mayor razón diría esa frase que dijo décadas atrás. Nuestro Señor ya no nos va a pedir tanto victorias, sino cicatrices, es decir, las pruebas de la batalla. Y así que, si tú eres muy frágil y pecador, sí hay un problema, que peques, pero no es el más grande problema. El problema es que justifiques tu pecado, el problema es de que relativices tu pecado, el problema es que no le llames pecado el pecado, porque así nunca te vas a arrepentir. Si no te arrepientes, no te conviertes. Si no te conviertes, automáticamente no vives en gracia. Y si no vives en gracia, eres parte del problema y vas a sufrir el problema sin solución. Porque el que vive en gracia, vivimos en un planeta, nos va a tocar a nosotros, pero no nos quitará la paz si vivimos en gracia. Conversión, por lo tanto, oración, especialmente, hermanos católicos, la oración en adoración eucarística. Muchos de estos videos y cosas que salen y te ponen de muy tinte pentecostal, ¿verdad? Y ya viene el Señor, y ya viene el Señor. Eso también lo decimos, está en el catecismo, pero el problema es cómo tú quieres que venga el Señor cuando el Señor ya está aquí presente, aunque de forma sacramental en la Eucaristía, y está solo, no lo visitas, le das migajas, no hacemos ni el esfuerzo de ir a misa todos los días. ¿Será que valoraremos la presencia de Jesús en su segunda venida, cuando la que nos la dejó sacramental y verdaderamente presente en la Eucaristía no la valoramos? No vengamos con cuentos.
Por lo tanto, oración, especialmente en la adoración eucarística, reparación. Ya te arrepentiste, pero bueno, ahora trata de reparar las consecuencias de tu pecado. Estás perdonado, listo, pero hay que reparar. ¿Te robaste $10,000? Mira, trabaja toda la vida para poder pagarlos. La misericordia implica justicia también. Que si hay una cosa que es casi irreparable, no sé, un aborto, un asesinato, pues mira, ahora salva vidas. Pero hay que meternos en reparar, y aquí ayuda mucho la mortificación, morir a sí mismo, y morir a sí mismo en las cosas ordinarias, en las cosas ordinarias. Una señora con dolor de cabeza prepara sus frijolitos con todo el cariño y todo el amor a sus hijos, aunque sus hijos sean unos malagradecidos que le digan hasta que les faltó sal a los frijoles, y esta mujer, en vez de llorar y hacerles chantajes, etcétera, lo ofrece al Señor y dice: Señor, con esto yo muero a mí mismo, me seguiré ofreciendo. Mira, para resistir al demonio, para resistir a lo que estamos viviendo y a lo que se nos viene, no te estoy pidiendo que te hagas un mega y super santo, que busques la santidad dentro del ordinario. Sobran oportunidades para morir a sí mismo, para mortificarse a sí mismo, para reparar las consecuencias de nuestros pecados. Formación, la siguiente, formación. Esto sobre todo para jóvenes. Cuidado, las escuelas, las universidades están metiendo, discúlpenme la palabra, mierda. Y el problema es que a veces cuando yo debato con gente, me da argumentos de 3 pesos. Al menos nosotros los católicos no somos fundamentalistas, usamos fe y razón. Para algo nos la dio la razón, para que la usáramos el Señor. Y si no nos formamos bien, irresponsablemente, separo, irresponsablemente, no irresponsablemente, sino irresponsablemente, con responsabilidad. Acabo de leer lo de San Pedro. Siempre dispuestos a dar respuesta a todo el que les pida razón de su esperanza. Cuando ves creyentes que no saben razón de su esperanza, de su fe, pues tú dices: pues por eso estamos como estamos, por eso les entra miedo, no se han enterado ni lo que dice la Sagrada Escritura, ni la tradición apostólica, ni el magisterio. Con razón les tiemblan las piernitas ante esto. Y último, apostolado. Dice el Concilio Vaticano II que la fe se fortalece dándola. Estos tiempos es para tener una fe fortalecida y fuerte. Fortalecida y fuerte, bueno, es un pleonasmo. ¿Y cómo se te fortalece? De muchas maneras, pero principalmente dándola. Y no se trata de que te pongas a predicar, bueno, si tienes ese talento, etcétera, sino que reconozcas qué talentos tienes y de qué manera tienes que dar ese anuncio de fe. Con la vida, con la palabra, con la denuncia. Y eso ya te lo dejo. Tú analiza. Quiero terminar con un texto del Evangelio. En el capítulo 10 de Mateo, nos dice nuestro Señor: miren que yo les envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas, y por mi causa serán llevados ante gobernadores y reyes, para que den testimonio ante ellos y ante los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué van a hablar. Lo que tengan que hablar se les comunicará en aquel momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Entregará a la muerte hermano a hermano y padre a hijo, y se levantará hijo contra padres y los matarán, y serán odiados todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra, y si también en esta los persiguen, márchense a otra. Yo les aseguro, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta
al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belzebul, demonio, en pocas palabras, ¿cuánto más a sus empleados? Si al Señor le llamaron, que hacía las cosas por acción de los demonios, ¿qué no nos van a decir a nosotros? Pero el miedo a que me vayan a condenar, a que me vayan a criticar. Sigue diciendo el Señor, no les tengan miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la luz, y lo que oyen al oído, proclámenlo desde las azoteas, y no teman a los que matan el cuerpo. Repito, y no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede llevar a la perdición al alma y cuerpo en la gehenna o en el infierno, te lo traduzco. ¿No se venden 2 pajarillos por un as? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento del Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están todos contados. No teman, pues, ustedes valen más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare en favor mío ante los hombres, yo también me declararé en su favor ante mi Padre, que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre, que está en los cielos. Que Dios te bendiga.